Libro La creación del patriarcado de Gerda Lerner. Capítulo 8. Los patriarcas. Muchas de las principales metáforas y definiciones sobre el género y la moralidad de la civilización occidental arrancan de la Biblia. Antes de pasar a estudiar estos símbolos tan importantes que han definido y modelado nuestra herencia cultural, hemos de adentrarnos en la cultura de la cual procede la Biblia y examinar, aunque sea de forma breve, las evidencias históricas que hay en ella respecto a la posición de la mujer en la sociedad hebrea. Un estudio exhaustivo del Antiguo Testamento sobrepasa las posibilidades de este trabajo. He preferido concentrarme en el libro del Génesis porque éste ha aportado los símbolos más destacados y significativos relativos al género. El uso de la Biblia como documento histórico parte de una sólida base de estudios que en los últimos 100 años han establecido una estrecha correlación entre los descubrimientos arqueológicos de las culturas del antiguo Próximo Oriente y las narraciones bíblicas. El libro del Génesis mezcla piezas poéticas y en prosa, algunas de carácter mítico y otras de carácter localista. Se da ahora por sentado que los autores y redactores de la Biblia adaptaron y transformaron materiales culturales antiguos de Sumer y Babilonia, Canaán y Egipto, y que las prácticas, leyes y costumbres de los pueblos vecinos contemporáneos quedaron reflejadas en sus narraciones. Cuando se usan los textos bíblicos como fuente para el análisis histórico, hay que ser consciente de la complejidad de su autoría, de sus intenciones y de sus fuentes. La antigua tradición de atribuir la autoría del libro del Génesis a Moisés ha dado paso, a causa de las numerosísimas evidencias internas demostradas por la crítica formal moderna, a la aceptación de la hipótesis documental. Esta sostiene que la Biblia, tanto si se quiere creer en su inspiración divina como si no, fue obra de varias manos distintas. La redacción del Génesis abarcó un periodo de casi 400 años desde el siglo X al V a.C. En general, ahora todo el mundo acepta que hay tres principales tradiciones de redactores y que muchas de las fuentes representan una tradición muchísimo más antigua que los autores reinterpretaron e incorporaron a la narración. La recopilación de material que durante siglos había sido transmitido oralmente y la creación de una historia coherente que preparara el terreno a la monarquía davídica se inició después de la fragmentación del reino. Vulgarmente se cree que la tradición narrativa conocida por J, por el uso del término Yahvé y por sus orígenes judaicos, fue compuesta en el reino meridional de Judá en el siglo X a.C. El segundo autor, llamado de Eloísta, por la manera en que se dirige a la divinidad y porque se piensa que representa la tradición efraimita, seguramente trabajó en el estado norteño de Israel algo más tarde. En tercer lugar, está la tradición P, que incluye y reinterpreta las narraciones de J y E. A pesar de que existe una enorme controversia en torno a la cronología de P, los eruditos se muestran de acuerdo en que no estamos tratando con un individuo solo, sino con una escuela sacerdotal de redactores de Jerusalén que habrían trabajado durante cientos de años y habrían completado la obra en algún momento del siglo VII a.C. Se considera que el libro del Deuteronomio, producto del siglo VII a.C., es una creación aparte, la fusión final de los diversos elementos en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, ocurrió hacia el 450 años antes de Cristo, bajo la dirección de Esdras y Nehemías, durante la dominación persa del reino de Judá. Supuso la canonización de la ley judía y el logro supremo del pensamiento religioso judío en el período antiguo. Para comprender el significado de la vasta transformación cultural que representó la creación del monoteísmo judío, hemos de recordar las condiciones sociales que refleja el Génesis. Las tribus patriarcales del período más antiguo descritas en el Génesis eran, igual que sus antecesoras, nómadas o seminómadas del desierto. Criaban ovejas, cabras y ganado vacuno y practicaban una agricultura estacional. En varios momentos habitaron también en las afueras de las ciudades bajo la protección de los pueblos sedentarios, aunque conservaban sus propias costumbres separadas de las de sus anfitriones. La cohesión y la supervivencia dependían de unos fuertes vínculos tribales. La unidad más pequeña era la familia patriarcal, formada por un hombre, su esposa, sus hijos varones con sus esposas e hijos, sus hijas solteras y sus sirvientes. Varias familias constituían un clan, un mishpajá.
Se ayudaban económicamente y se congregaban en las festividades religiosas. Un grupo de clanes que proclamaban que compartían el mismo ancestro y reconocían al mismo líder se unían en una tribu. Las tribus reconocían un lago de sangre que les obligaba a aceptar la responsabilidad de la venganza de sangre, es decir, que una afrenta a un miembro de la tribu tenía que ser vengada con la muerte de su atacante o con la de un miembro de la familia de éste. Entre los nómadas, y a falta de un sistema judicial sistemático, esta forma de castigo protegía los derechos y la integridad de las tribus. Los integrantes de la tribu estaban obligados a cuidar y proteger a sus miembros más débiles. Aunque algunos poseyeran más ganado que otros, no existían diferencias económicas importantes entre ellos. Entre los nómadas del desierto, un individuo no puede sobrevivir solo. Por tanto, ofrecer hospitalidad a un extraño era una regla básica y sagrada. La mayoría de los especialistas fechan el periodo patriarcal de la historia bíblica en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Se dispone de datos históricos útiles sobre las condiciones prevalecientes entre las tribus semitas occidentales en los documentos procedentes de los archivos reales de Mari, datados en 1800 años antes de Cristo, que arrojan luz sobre las verdaderas condiciones en Harán, la patria de Abraham. Los documentos procedentes de la ciudad de Nuzi han aportado también a los estudiosos muchísima información acerca de la vida familiar, lo que les ha permitido conocer e interpretar mejor las costumbres reflejadas en el Génesis. Fue en Harán donde Abraham celebró su primer encuentro con Dios, quien pactó con él una alianza. Es esta alianza lo que distinguirá a los descendientes de Abraham como el pueblo escogido por Dios. En el próximo capítulo estudiaré el significado simbólico de ello. Aquí solo hemos de apuntar que este acontecimiento mítico marca el inicio de la experiencia religiosa judía y proporciona el impulso vigoroso que va a permitir que este pueblo sobreviva los siguientes 4000 años a pesar de la diáspora y las frecuentes persecuciones y la carencia de una patria. Los eruditos por lo general consideran a Moisés como el fundador del monoteísmo judío y a su decálogo la ley básica. En los cerca de 400 años que median entre Abraham y Moisés, las tribus hebreas, aunque estaban bajo la promesa de adorar a Yahvé como su único Dios, siguieron practicando la costumbre de adorar ídolos en forma de divinidades familiares. El único rito que les unía era la circuncisión de los varones y la prohibición de ofrecer sacrificios humanos, expresada en la narración de Isaac. El relato de José y sus hermanos narra la migración de los hebreos aquejados por el hambre a Egipto, donde vivieron en paz hasta que un nuevo faraón, mal dispuesto hacia ellos, les esclavizó. El éxodo desde Egipto, que la narración bíblica describe de forma tan viva, ha sido datado por medio de los testimonios arqueológicos en el reinado de Ramsés II, 1290 a 1224 años antes de Cristo. Después del éxodo, la narración bíblica cuenta cómo Moisés guía a su pueblo por el desierto durante 40 años y cómo Yahvé le da las tablas de la ley en el monte Sinaí. La revelación de las leyes al pueblo y la destrucción del becerro de oro, símbolo de la idolatría que lleva a cabo Moisés, son los puntos culminantes de la narración. La alianza de Yahvé con Moisés confirma y refuerza todas las alianzas previas y convierte a Israel en una entidad unida bajo unas creencias y una ley comunes. Moisés falleció sin haber visto la tierra prometida. Es Josué la persona nombrada sucesor de Moisés, y es este quien conducirá a los israelitas hasta allí. Los especialistas creen que la conquista de Canaán por Josué fue completada hacia 1250 años antes de Cristo, fecha que señala también el fin de la Edad de Bronce y el comienzo de la Edad del Hierro en Palestina. Las tribus seminómadas que conquistaron Canaán se asentaron en una región que jamás había estado poblada a causa de la pobreza del suelo y la escasez de reservas de agua. Pudieron superar estos obstáculos ambientales con las innovaciones tecnológicas propiciadas por el uso del hierro, el almacenamiento de agua en cisternas revestidas, poder arar la tierra a mayor profundidad gracias al manejo de herramientas agrícolas acabadas en hierro y al desarrollo del sistema de terrazas para conservar el agua. También sufrieron catástrofes a gran escala que les trajeron las guerras y diversas epidemias, descritas en la Biblia como las plagas o pestes.
La presión conjunta de necesidad de mano de obra agrícola por habitar en un entorno desértico y la consiguiente pérdida de población a causa de las guerras y las crisis epidémicas durante el mismo periodo en que se constituyeron los principios rudimentarios del pensamiento religioso judío puede que expliquen el énfasis que se pone en la Biblia en la familia y el papel reproductor de la mujer. Durante una crisis demográfica de este tipo, las mujeres seguramente habrían aceptado una división del trabajo que diera primacía a su papel de madres. El asentamiento permanente en poblados y ciudades pequeñas trajo cambios en el concepto de liderazgo, que pasó de la tribu al clan. En el periodo de los jueces, 1125 a 1020 años antes de Cristo, las tribus a veces emprendían acciones conjuntas y otras actuaban de manera independiente, pero los lazos entre ellas eran por lo general débiles. La autoridad residía en los ancianos y durante los periodos de crisis escogía a los jueces de entre ellos. En esta época, cuando todavía no había nacido una conciencia nacional, la religión y las tradiciones culturales que compartían constituían el vínculo entre las tribus. El periodo de guerras entre las tribus de Israel y los cananeos que tuvo lugar cuando toda la región se hallaba bajo la dominación filistea aparece descrito en uno de los segmentos más antiguos del Antiguo Testamento, el Cántico de Débora, Jueces de 4 a 5. Es uno de los tan solo 5 ejemplos existentes en los relatos bíblicos en los que se presenta a una mujer en función de líder y con un papel heroico. Se describe a Débora como una profetisa y una juez que inspira a Barak a reunir las tropas y hacer frente a los cananeos, capitaneados por Sísara. En un pasaje excepcional dentro de la literatura bíblica, se la presenta tomando el liderazgo sobre los hombres. Textualmente nos dice: Barak le respondió: Si vienes tú conmigo voy, pero si no vienes conmigo no voy. Iré contigo, dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria del camino que emprendes, porque Yahvé entregará a Sísara en manos de una mujer. Débora se levantó y marchó con Barak a Quedes. Jueces capítulo 4 versículos del 8 al 9. Fin de la cita. La profecía de Débora se hace realidad cuando Sísara muere a manos de Yael, la esposa de Heber, quien la persuade a entrar en su tienda con un ofrecimiento de hospitalidad y mientras él yace dormido, le clava con un martillo un clavo de la tienda en la sien. Por este acto heroico se le elogia en el cántico de Débora con las siguientes palabras: Bendita entre las mujeres Yael, la mujer de Heber el kenita, entre las mujeres que habitan en tiendas, bendita sea. Jueces capítulo 5 versículo 24. Aunque obviamente el milagro provenga del Señor, que incluso hace que una mujer sea capaz de matar a un guerrero, el pasaje es notable por la celebración de la fortaleza femenina tanto moral, Débora, como física, Yael. La victoria de los israelitas y la necesidad de unirse contra los filisteos reforzó las tendencias a un fuerte liderazgo entre las 12 tribus. El primer ofrecimiento de la corona se hizo a Gedeón, tras su victoria sobre los medianitas, pero él declinó la oferta. Año 1110 a.C. Posteriormente las tribus, ante sus repetidas derrotas frente a los filisteos, se convencieron de la necesidad de unirse e hicieron rey a Saúl. Saúl las unificó, constituyó un ejército permanente y venció a los filisteos. De forma muy similar a los jefes militares mesopotámicos que accedían al trono, colocó a los miembros de su propia familia en puestos de importancia y quería convertir su cargo en hereditario. Pero él y sus hijos murieron en el campo de batalla y Saúl fue sucedido por David, que ya había sido hecho rey de su propia tribu de Judá. Fue el rey David, 1004 a 965 años antes de Cristo, quien unificó a las tribus bajo un estado nacional y conquistó el vasto territorio que media entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Al igual que otros monarcas arcaicos, David creó una burocracia y una estructura administrativa centralizada. Se apropió de las tierras y los palacios reales, llevó un censo de la población y convirtió a Jerusalén en la capital. Al trasladar a Jerusalén el arca, el centro del culto religioso de los israelitas, convirtió también dicha ciudad en el centro de su vida religiosa. Tras una sangrienta lucha por la sucesión, David fue seguido por Salomón, quien continuó la consolidación y el progreso de la monarquía.
Realizó numerosos tratados y matrimonios dinásticos con vecinos que hasta entonces se mostraban hostiles, adquiriendo de esa forma un enorme harén. Creó un grupo de mercaderes reales, les equipó con una flota y les envió en misiones comerciales que cubrían grandes distancias. Durante su reinado la monarquía avanzó cultural y económicamente, pero la pesada carga tributaria y la progresiva estratificación de la sociedad trajeron consigo malestar social y finalmente varias rebeliones. A la muerte de Salomón, la monarquía se partió en los dos reinos de Judá e Israel. La doble monarquía vivió bajo la amenaza constante de sus vecinos más poderosos. El reino de Israel tan solo duró un poco más de 200 años y terminó cuando, tras una prolongada guerra, los asirios, a las órdenes de Sargón II, capturaron su capital, Samaria, en el año 772 a.C. y deportaron a toda la población. Otros acontecimientos importantes desde la perspectiva de la evolución religiosa fueron la progresiva difusión del culto a Baal y a Aserá durante el reinado del rey Ahab y su esposa extranjera Jezabel, y la reacción que le siguió. Inspirados por los profetas Elías y Eliseo, se estableció el culto único a Yahvé, tras un golpe de estado y el asesinato de 400 sacerdotes de Baal en el año 825 a.C. Posteriores brotes religiosos bajo los profetas Oseas, Amós e Isaías introdujeron en el yavísmo la idea revolucionaria de la intolerancia ante otros dioses y cultos. Fue proscrito el culto al toro y el concepto de fertilidad quedó definitivamente adscrito a Yahvé gracias a la metáfora que hizo Oseas, quien transformó la idea de la alianza al convertirla en el matrimonio entre Yahvé e Israel, la novia. Los profetas en sus inspiradas prédicas equipararon la depravación de Israel a prostituirse. Estas metáforas sexuales patriarcales quedaron implantadas con fuerza en el pensamiento religioso. El reino de Judá, que continuaría la línea dinástica davídica, fue sucesivamente invadido por los egipcios y luchó contra ellos, los fenicios, los filisteos, los moabitas, los asirios, y en el 586 a.C. fue finalmente derrotado cuando los babilonios destruyeron Jerusalén, arrasaron el templo y deportaron a la población. La caída de Jerusalén marcó el fin de las instituciones políticas de Israel. En lo sucesivo, la supervivencia de Israel dependería de su adhesión a la religión de Yahvé en las circunstancias más adversas de exilio, diáspora y asimilación. Ello fue posible gracias a la canonización de las enseñanzas judaicas en el Pentateuco, lograda bajo el profeta Esdras. El aspecto revolucionario del monoteísmo judío era su fe absoluta en un Dios único, invisible e inefable, el rechazo del ritual como muestra de santidad y en cambio la adhesión y la práctica de valores éticos. La gran innovación que representó la sinagoga como centro religioso en el que cualquier grupo de fieles podía reunirse y leer las escrituras, los libros sagrados, en vez de la práctica monopolizada por una secta de sacerdotes, convirtió a la religión judía en móvil, exportable, flexible y comunal. Estas fueron las características que hicieron posible que el judaísmo perviviera. Las mismas condiciones históricas que crearon la posibilidad de un avance cultural y conceptual de este tipo influyeron también en la manera en que se estructuraron los conceptos y las ideas patriarcales dentro del monoteísmo judío. Pasemos a estudiar el género tal y cómo está definido en la práctica y el pensamiento israelitas. Las tribus de Canaán vivían en una sociedad preestatal. El periodo de formación del Estado de Israel no ocurrió hasta 1050 años antes de Cristo. Si en la sociedad palestina tuviera que producirse la misma pauta evolutiva que resulta de la formación del Estado que la que ya hemos visto en relación con la sociedad mesopotámica, esperaríamos encontrarnos con una regulación más estricta de la sexualidad femenina y con la progresiva exclusión de las mujeres de la vida pública a medida que el Estado fuera haciéndose más poderoso. Las evidencias históricas parece que corroboran esta pauta, aunque aquí tan solo la trataremos en líneas generales. Las historias de los patriarcas en el Génesis arrojan ciertos indicios de una transición desde una organización familiar matrilocal y matrilineal a otra patrilocal y patrilineal. En algunas de las tribus, por ejemplo, los matrimonios de Lía y Raquel, la alusión a un hombre que abandona a su padre y a su madre y se une a su esposa en el Génesis 2:24, podría interpretarse también de este modo. Los 7 años de servicio que Jacob ha de presentar a Labán por cada una de sus hijas
se encuadraría dentro de la práctica del matrimonio matrilocal. El asiriólogo Koshkaker ha confirmado la existencia en la antigua Mesopotamia de un tipo de matrimonio en el cual la esposa permanecía en la casa, o más frecuentemente la tienda, de sus padres y el marido residía con ella de forma permanente o le hacía visitas ocasionales. En la narración bíblica, el matrimonio matrilocal se llama vena. Otorgaba una mayor autonomía a la mujer y le daba derecho a divorciarse, lo que el matrimonio patrilocal, conocido por Baal, derogó. Koshkaker señala que esta forma matrimonial fue reemplazada por el matrimonio patrilocal. La historia del noviazgo de Jacob y de su ida de la casa de Labán se ha interpretado como un signo de la transición de la matrimonialidad a la patrilocalidad. Antes ya de ir a casa de Labán, Jacob había prometido regresar a la casa de su padre. Para cumplir su voto tuvo que superar la resistencia y la decepción de Labán, tanto más comprensible si recordamos que en una sociedad matriarcal Labán habría estado autorizado y habría dado por sentada la obligación de Jacob a permanecer en la localidad de su esposa. También puede entenderse desde esta perspectiva el robo por parte de Raquel de los terafín. Este pasaje ha confundido largo tiempo a quienes estudian la Biblia. Speiser interpreta a los terafín como dioses domésticos y explica el pasaje señalando que según los documentos de Nuzi, que se ha descubierto que reflejan las costumbres sociales de Harán, el lugar de residencia de Labán, la posesión de los dioses domésticos era un título legal de propiedad. De esta manera Raquel, creyendo que su padre negaría a su marido la parte que legalmente le correspondía de las propiedades, cogió los terafín. La interpretación que da Speiser no es incongruente con la idea de transferir los terafín de la casa de su padre a la de su marido. La acción de Raquel simboliza el paso de la matrilocalidad a la patrilocalidad. No hay ninguna duda de que la estructura familiar predominante en las narraciones bíblicas es la familia patriarcal. Los especialistas han logrado formarse un cuadro bastante completo de la estructura social y familiar de la sociedad hebrea, que recuerda muchísimo a la de los vecinos de Israel, los pueblos mesopotámicos. En el periodo más antiguo, el patriarca tenía una autoridad indiscutible sobre los miembros de la familia. La esposa llamaba al marido Baal o Señor. Se aludía igualmente a él como el Baal de su casa o de los campos. En el Decálogo, la mujer aparece entre las pertenencias del hombre, junto a sus sirvientes, su buey y su asno. Éxodo capítulo 20, versículo 17. En aquel periodo el padre podía vender a su hija como esclava o como prostituta, aunque más tarde le sería prohibido. En tiempos de la monarquía, el poder paterno sobre la vida y la muerte de los miembros de la familia ya no era ilimitado y sin trabas. A este respecto observamos una mejora en la posición de las hijas en comparación con lo que sucedía en el periodo anterior. La gran importancia que tenía el clan Mishpajá se vio reforzada por los acuerdos de propiedad. Después del periodo de sedentarización, la propiedad familiar era la forma predominante de tenencia de tierras. Una propiedad familiar estaba limitada por unas barreras claras y por lo general incluía la tumba ancestral. La responsabilidad de mantener y conservar este patrimonio recaía sobre el cabeza de familia patriarcal. Las tierras pertenecían al clan y se las consideraba inalienables. Es decir, no se podían vender y únicamente podían transferirse mediante herencia. Esta habitualmente recaía sobre el hijo varón mayor. Si no había un hijo podía pasar a las hijas, pero éstas tenían que casarse dentro de la misma tribu para que su parte no saliera fuera de ella. Números capítulo 27 del versículo 7 al 8 y capítulo 36 del 6 al 9. Si el propietario fallecía sin descendencia, la heredad pasaba a su hermano, tío o pariente más cercano. Este es uno de los principios de la norma del liberato, que obliga a un hombre a casarse con la viuda de su hermano si ésta no había tenido descendencia, para proporcionar de este modo un heredero al fallecido e impedir el traspaso de la propiedad familiar. El resultado de estas normas relativas a la propiedad de las tierras era reforzar la lealtad hacia el clan y dar una mayor estabilidad a las organizaciones tribales patriarcales de una generación a otra. Este fuerte énfasis del control patriarcal sobre la propiedad del clan y la manera en que se estructuraba ésta dentro de la organización de la sociedad israelita
tuvieron profundas consecuencias en la posición de las mujeres. La filiación se reconocía por línea paterna y el hijo varón de más edad tomaba la autoridad del padre a la muerte de éste. Todos los hijos y sus esposas vivían en la casa paterna hasta la muerte del padre. Este acordaba los matrimonios de sus hijos, en el caso de los varones mediante el pago del precio de la novia. En el caso de las hijas, el padre les proporcionaba una dote que sustituía la parte que les correspondía de herencia. De esta manera, las hijas de ciudadanos acaudalados quedaban en cierta forma protegidas frente a los abusos, ya que la devolución de la dote en caso de divorcio podía resultar una desventaja económica para la familia del marido. La situación de las hijas en las clases pobres no era muy distinta de la nada envidiable posición de las mesopotámicas pobres, excepto en el hecho de que durante y después del periodo monárquico no se podía hacer esclavas a las judías, pues la esclavitud era la suerte solo de las extranjeras y de las mujeres de grupos conquistados. Asimismo, y según la forma más humanitaria e indulgente de esclavitud en la sociedad israelita, la esclava en el Deuteronomio es liberada al 7º año, igual que el esclavo, y se la han de entregar alimentos y animales del amo. Deuteronomio capítulo 15 del versículo 12 al 13. Todas las mujeres israelitas tenían que casarse y de esta manera pasaban del control de los padres y de los hermanos al de los maridos y suegros. Cuando el marido fallecía antes que la esposa, su hermano u otro pariente masculino asumía el control y se casaba con ella. Aunque frecuentemente se haya interpretado la costumbre del liberato como un mecanismo entre comillas protector de las viudas, tiene más que ver con el interés masculino por preservar el patrimonio dentro de la familia. Al igual que los hombres de la sociedad mesopotámica, los hebreos disfrutaban de una completa libertad sexual dentro y fuera del matrimonio. Lois Epstein, especialista en la Biblia, explica que en la época antigua el marido podía hacer libre uso sexual de sus concubinas y esclavas. Dice: si las esposas esclavas eran propiedad suya y no se las había dado su primera esposa, podía entregarlas a otros miembros de la familia en cuanto se hubiera cansado de ellas. Fin de la cita. La poligamia muy extendida entre los patriarcas más tarde dejó de ser habitual, excepto entre la realeza, y el matrimonio monógamo se convirtió en el ideal y la norma. Se esperaba que la novia fuera virgen cuando se casara y la esposa debía fidelidad absoluta al marido durante el matrimonio. La pena por adulterio era la muerte para ambas partes. Levítico capítulo 20, versículo 10. Pero la esposa judía estaba más desprotegida ante las acusaciones falsas de adulterio que su homóloga mesopotámica. El marido podía divorciarse aunque se le imponía una sanción económica, pero la mujer nunca. A este respecto, la legislación judía iba en mayor detrimento de la mujer que las leyes hamurábicas. Lo mismo puede decirse de la legislación relativa a la violación, en la que las leyes mesopotámicas brindaban una mayor protección a la mujer. La ley judía forzaba al violador a casarse con la mujer que había violado y especifica que no podía divorciarse de ella. Implícitamente ello obliga a una mujer a contraer matrimonio indisoluble con su violador. Deuteronomio capítulo 22 del versículo 28 al 29. En el matrimonio se esperaba que la mujer tuviera descendencia, a saber, hijos varones. La esterilidad de una mujer, interpretada como su incapacidad para tener hijos varones, era una desgracia para ella y motivo de divorcio. Sara, Lía y Raquel, desesperadas al ver que son estériles, ofrecen esclavas a sus maridos para que los hijos de éstas cuenten como si fueran suyos. Hay un precedente legal de esta costumbre en la ley hamurábica, igual que lo hay del diferente trato que recibe una viuda si tiene hijos o si es estéril. La adopción de un pariente de un extraño o incluso de esclavos era tan corriente entre los hebreos como en cualquiera de las otras sociedades del Próximo Oriente, pues era una forma de proporcionar un heredero a un hombre en caso de no tener descendencia y de asegurarse que le cuidasen en la vejez. O si no, un hombre podía traer esposas y concubinas a su casa si la primera esposa no le daba un hijo varón. Esta situación, semejante a las costumbres matrimoniales de la sociedad mesopotámica tal y como aparecen reflejadas en los códigos jurídicos, está descrita en la historia de Abraham y Agar y en la de Jacob y sus 2 esposas y concubinas. Estas complejas situaciones familiares plantean también la cuestión del problema de la sucesión, pues la ley no aclara, como sí lo hacía la legislación hamurábica, si el hijo mayor de una esposa primaría sobre el hijo mayor de la esposa legítima.
El ejemplo del hijo de Abraham y de Agar, Ismael, es uno de estos casos, y la narración bíblica indica claramente que la intención de Dios es que el pueblo escogido, la simiente de Abraham, sea la descendencia de Isaac, el fruto del matrimonio legítimo, y no la de Ismael, el primogénito, que es hijo de una concubina esclava. En el artículo 170 de la legislación hammurabica existe el precedente de nombrar heredero al hijo primogénito de la primera esposa por delante de los hijos de la concubina, que tienen derecho a una parte menor de la herencia si su padre les ha reconocido en vida. En el caso de Ismael, Abraham ya le había reconocido como hijo suyo, y sin embargo Dios le ordenó que expulsara a Agar y a su hijo conforme a los deseos de Sara. Por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Génesis capítulo 21, versículo 12. Podemos considerarlo el resultado divino a la primacía de los derechos de los hijos legítimos. Si comparamos la posición legal y social de las mujeres en las sociedades hebrea y mesopotámica, encontramos similitudes en lo que respecta a la estricta regulación de la sexualidad femenina y la institucionalización de un doble estándar sexual en los códigos jurídicos. En general, las hebreas casadas ocupaban una posición inferior a la de sus homólogas en las sociedades mesopotámicas. Las babilonias podían tener propiedades, cerrar contratos, emprender acciones legales y tenían derecho a una parte de la herencia del marido. Pero también hemos de advertir el fuerte auge que cobra el papel de madre en el Antiguo Testamento. El quinto mandamiento ordena a los hijos que honren por igual al padre y a la madre y se elogia a las mujeres por su papel de maestras de los jóvenes. En el libro de los Proverbios se exhorta y honra por igual al padre y a la madre en calidad de progenitores y se describe a la madre tan solo en términos positivos. Ello es bastante acorde con el hincapié general que se pone en la familia como unidad básica de la sociedad, que ya hemos visto también en la sociedad mesopotámica en el momento de la formación del Estado. Hasta ahora hemos basado las generalizaciones referentes al estatus de las mujeres en la ley bíblica, igual que lo hacen la mayoría de los especialistas en el tema. Pero las leyes, como se ha dicho antes, tan solo reflejan la realidad de forma tangencial, por aquello que acepta como un hecho reconocido y por aquello que define como algo problemático. Por otro lado, las leyes fijan reglas de lo que se considera la conducta deseable, lo que generalmente no significa que sean las condiciones reales de la sociedad. En las narraciones bíblicas podemos entrever las verdaderas prácticas y observamos las costumbres y valores que se dan por sentados y que por consiguiente no se explican. La historia de Lot en Sodoma y el origen de las guerras benjaminitas tratan de forma indirecta acerca de la posición de las mujeres. Según se narra en el Génesis 19, dos ángeles que se presentan en forma de dos extranjeros van a visitar la casa de Lot en Sodoma. Lot les ofrece un banquete y les invita a pasar la noche allí. Los perversos hombres de Sodoma rodean la casa y le piden que les entreguen los dos hombres. Sácalos para que abusemos de ellos. Para tratar de calmarles, Lot sale a la entrada de su casa y se dirige a los sodomitas de la siguiente manera. Por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo dos hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca, pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Génesis capítulo 19, versículos del 7 al 8. La turba irrumpe en la casa, pero los ángeles hieren de ceguera a los hombres de entre el gentío. Luego advierten a Lot de la inminente destrucción de la ciudad de Sodoma y le dicen que él y su familia se salvarán por compasión de Yahvé hacia él. La expresión que se usa aquí nos indica que Lot se salva no por sus virtudes, sino gracias a la compasión de Dios y a causa de Abraham. Génesis capítulo 19, versículo 29 nos dice: Dios se acordó de Abraham y puso a Lot a salvo de la catástrofe cuando arrasó las ciudades en que Lot habitaba. Fin de la cita. El pasaje ha desconcertado a quienes luego lo han interpretado. Martín Lutero elogió a Lot por defender la ley de la hospitalidad y por otro lado le disculpaba. Decía: voy a defender a Lot y pensaré que hizo su ofrecimiento sin malicia. Como sabía que la turba no estaba interesada en ellas, solo trató de apaciguarles y no creía que estuviera exponiendo a sus hijas a ningún peligro. Fin de la cita. Juan Calvino, por otro lado, creía que la enorme virtud de Lot está salpicada de cierta imperfección. No duda en prostituir a sus propias hijas. A decir verdad, Lot se veía apremiado por una necesidad extrema. Aun así, no queda libre de culpa.
Fin de la cita. Los comentaristas posteriores han seguido fundamentalmente estas dos líneas interpretativas. Sarna comenta que el hecho de que Lot esté dispuesto a permitir que violen a sus hijas resulta del todo incomprensible al lector moderno, incluso si se tiene en cuenta que la historia refleja una época y una sociedad en que las hijas eran propiedad del padre. Encuentro asombroso que Speiser, que comenta y hace observaciones del Génesis punto por punto, no tenga nada que decir respecto a la acción de Lot. Le critica su falta de espontaneidad y por parecer servil en su hospitalidad, y describe la debilidad latente en el carácter de Lot, quien se muestra indeciso, aturdido, inútil. El único atisbo de comentario sobre el incidente con las hijas es la frase: fiel a un código no escrito, Lot no parará en esfuerzos para proteger a sus huéspedes. Fin de la cita. Speiser sigue la interpretación de Calvino y, haciendo un análisis estricto del texto, Calvino parece bastante justificado al considerar el ofrecimiento que hace Lot de sus hijas a la muchedumbre como meramente una imperfección, pues Yahvé, a quien los crímenes de Sodoma repugnan tanto que destruye la ciudad y todos sus habitantes, sin embargo, salva a Lot. Si analizamos el relato bíblico, observamos que se da por sentado el derecho de Lot a hacer lo que quiera con sus hijas, incluso ofrecerlas para que las violen. No hay ninguna necesidad de explicarlo, por tanto podemos pensar que reflejaba una condición social histórica. La narración de una historia bastante parecida en Jueces capítulo 19 versículos del 1 al 21 y versículo 25 refuerza esta idea. Un levita que habitaba en Efraín tenía una concubina en Judá, que se enfadó con él y lo dejó para volver a la casa de su padre en Belén de Judá. Al cabo de 4 meses el levita fue a buscarla para hablarle al corazón, y tras una prolongada estancia en casa del padre de ella, se marchó a su casa llevándosela consigo. Se detuvo en Gibeá, la patria de Benjamín, pero nadie quería ofrecerle hospitalidad. Finalmente un hombre de Efraín se lo ofrece a él y a su acompañante. Mientras el anfitrión daba de comer a sus huéspedes, gente malvada de la ciudad rodearon la casa y pidieron al efraimita que les entregara a su huésped, casi con las mismas palabras que en la historia de Lot. Decía: haz salir al hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. El anfitrión se niega diciendo: no, hermanos míos, no os portéis mal, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esa infamia. Aquí está mi hija que es virgen y su concubina. Os las sacaré fuera para que las humilléis y hagáis con ellas lo que os parezca, pero no cometáis con este hombre semejante infamia. Capítulo 19, versículos del 23 al 24. Los hombres no querían escucharle, de manera que el levita tomó a su concubina y la sacó fuera. Ellos la conocieron, la maltrataron toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando rompió el día. La mujer cayó a la entrada de la casa y allí se quedó. Por la mañana se levantó su marido y la encontró, y cuando ella no respondió a su llamada, la cargó sobre un asno y se llevó su cuerpo a casa. Allí cortó el cuerpo de ella miembro por miembro en 12 trozos que envió por todo el territorio de Israel para inducir a los israelitas a vengar aquel acto infame. Le sigue el relato dramático del consejo de los israelitas, la decisión de pedir que les entreguen a los culpables de Gibeá, la negativa de los benjaminitas a hacerlo y la consiguiente guerra benjaminita. Es evidente en todo el texto que el insulto y la infamia es el crimen de la inhospitalidad y el despojar al levita de su honor y su propiedad. La actitud del levita hacia su concubina, a la que el texto masorético se refiere como su esposa, queda reflejada no solo en la disposición a entregarla al grupo de violadores, sino en que duerme pacíficamente toda la noche. En ningún momento se le recrimina en el texto por su acto, ni a su anfitrión que ofrece a su hija virgen para salvar la vida y el honor del huésped. Por el contrario, el texto da por sentado que no es necesario explicar tal conducta. Debemos señalar, no obstante, que en una sección escrita en época posterior, Levítico capítulo 19, versículo 29, se prohíbe específicamente a un padre cometer una acción de este tipo. Dice: no profanarás a tu hija prostituyéndola, no sea que la tierra se prostituya y se llene de incestos. Fin de la cita. El primer relato continúa describiendo la total destrucción de los benjaminitas con la ayuda y el consejo de Dios. Los israelitas matan a todos los hombres excepto a 600 que huyen al desierto y prenden fuego a todas las ciudades benjaminitas. Antes del comienzo de la guerra, los hombres de Israel juraron que ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a Benjamín.
pero ahora comprenden que su promesa supondrá la pérdida de una de las tribus de Israel. Como quieren estar en paz con los benjaminitas supervivientes sin violar el juramento, los israelitas resuelven el problema yendo a la guerra contra las gentes de Yabes de Galaad, quienes no habían respondido a su llamada a las armas contra los benjaminitas. En esta guerra los israelitas destruyen a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón. Jueces capítulo 21 versículo 11. Quedan 400 vírgenes y los vencedores las entregan en matrimonio a los hombres de Benjamín. A los 200 benjaminitas restantes que se han quedado sin esposa se les ordena lo siguiente. Es ahora la fiesta de Yahvé, la que se celebra todos los años en Silo. Id a poner una emboscada entre las viñas. Estaréis alerta, y cuando las muchachas de Silo salgan para danzar en corro, saldréis de las viñas y raptaréis cada uno a una mujer de entre las muchachas de Silo, y os iréis a la tierra de Benjamín. Fin de la cita. Los benjaminitas cumplen la orden y vuelven con sus nuevas esposas para reconstruir sus ciudades y que no sea borrada una tribu de Israel. El relato acaba con una frase curiosa que cabría interpretar como se suscita alguna duda acerca de la rectitud de estos procedimientos. Dice, por aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. David Bacon, con una reconstrucción bastante ingeniosa, interpreta el tema de la guerra benjaminita como el conflicto y la victoria de la patrilocalidad sobre la matrilocalidad. Señala que el crimen de la concubina fue irse de la casa de su marido a la de su padre y que el mal se rectifica y el principio de patrilocalidad queda reafirmado cuando se llevan a las 400 vírgenes de Yabes de Galaad a las casas de sus maridos. Aunque es un argumento interesante, no puede probarse de forma satisfactoria. Otros comentaristas actuales se muestran tan silenciosos sobre el trato que se inflige a las mujeres en este pasaje como lo están en el caso de las hijas de Lot. Epstein, por ejemplo, comenta respecto a ambos textos lo siguiente. A partir de estas historias nos hacemos una idea de la repugnancia que sentían los judíos decentes ante un acto de este tipo, sodomía. En ambos casos el anfitrión ofrecía a su hija para que la violasen a cambio de los extraños, suplicando que no se cometiera algo tan infame. Puede darse por sentado entonces que ya desde tiempos antiguos los hebreos consideraban la sodomía un acto absolutamente inmoral. Fin de la cita. Abro un paréntesis para especificar a las oyentes que, en este caso, cuando se habla de sodomía se refieren a la homosexualidad. Fin de mi paréntesis y prosigo con la lectura. También cabe dar por sentado que el honor, la vida incluso de las mujeres, estaba en manos de los hombres de su familia, quienes las consideraban instrumentos intercambiables para usar en razón de sus servicios reproductores. Los hombres de Benjamín, cuyas esposas y niños habían sido matados, aceptan nuevas esposas de entre las esclavas o las mujeres capturadas para formar así una nueva familia. Por lo que respecta a los derechos legales sobre sus personas o sus cuerpos, no hay ninguna diferencia entre una mujer libre y una esclava, como no lo hay entre una casada y una virgen. Se puede disponer de una hija virgen del mismo modo que de la concubina o de la esclava capturada en una guerra. El pasaje del libro de los jueces corrobora además las evidencias históricas tratadas en el capítulo 4 acerca de los orígenes de la esclavitud. Incluso en una guerra de aniquilación entre las tribus de Israel se asesina a los hombres mientras se esclaviza y viola a las mujeres. Pero la historia de la guerra benjaminita demuestra también que los acuerdos matrimoniales que están totalmente bajo el control de los hombres de la tribu terminan guerras y pacifican a los enemigos. Podría verse el intercambio matrimonial de las mujeres de Yabes de Galaad como la típica esclavización y comercio de las mujeres del enemigo vencido. Pero ¿qué se puede decir de las muchachas de Silo que danzaban en las fiestas de Yahvé? No eran del enemigo ni se había vencido a los hombres. Eran meros peones en un intento de pacificación de un enemigo conquistado inducido por cuestiones políticas. Varios estudios recientes sobre el papel de las mujeres en el Antiguo Testamento han tratado de equilibrar las abrumadoras evidencias de dominación patriarcal citando unas pocas figuras heroicas o mujeres que emprendieron acciones independientes de un tipo u otro. Phyllis Tribble ha hablado incluso de que existía una contracultura frente a la cultura patriarcal de Israel. En un ensayo interpretativo que detalla las diferentes expresiones del dominio patriarcal en el Antiguo Testamento, otra autora feminista, Phyllis Bird,
expone correctamente cómo lo prueban sus evidencias que en las narraciones bíblicas se consideraba a las mujeres legal y económicamente inferiores a los hombres, y que ello reflejaba las verdaderas condiciones existentes en la sociedad hebrea. Sin embargo, ella sostiene que en el Antiguo Testamento el hombre reconoce a la mujer como su par y su igual, afirmación para la que aporta bien pocas pruebas. Asimismo, John Oswald termina un libro repleto de evidencias en el sentido contrario con la afirmación de que en el Antiguo Testamento las mujeres tenían un estatus alto y que participaban de pleno en la vida comunitaria en calidad de esposas y madres. Los que consideran que las narraciones bíblicas muestran avances para las mujeres destacan a las pocas heroínas mencionadas en los textos, hablan del papel de las 5 profetisas a las que se cita, realzan las afirmaciones positivas que se hacen acerca de las mujeres en los proverbios y la riqueza erótica y la alabanza de la sexualidad femenina del Cantar de los Cantares. Desgraciadamente, el método histórico no corrobora tal reconstrucción. Las pocas mujeres a las que se menciona por su papel heroico o respetado se ven abrumadoramente superadas por el gran número de mujeres a las que se describen cometidos serviles, sumisos o subordinados. Claramente la narración, en especial en el cántico de Débora y en la mención de la profetisa Hulda, sale en apoyo de la afirmación de que se reconocía como profetisas a las mujeres. Pero cuando damos un orden cronológico a estas narraciones, resulta que ello sucedía en el periodo más antiguo de la historia hebrea, antes o poco después de la formación del Estado. Durante y después de la monarquía no encontramos mujeres en esos papeles. Ello quedaría dentro de la pauta general que hemos observado en las culturas mesopotámicas. Es tan difícil interpretar y dar una perspectiva histórica al Cantar de los Cantares que resulta ilógico sacar de él inferencia respecto al estatus femenino, ha de tratársele como una creación literaria. Puesto que la identidad de la mujer en el cantar no está clara y es muy controvertida, no me parece válido que lo utilicemos para extraer generalizaciones acerca de las condiciones de las mujeres en la sociedad hebrea. Pisamos terreno más firme cuando observamos que el texto del Antiguo Testamento demuestra la restricción gradual del papel público y económico de las mujeres, una reducción de sus funciones religiosas y una progresiva regulación de su sexualidad a medida que las tribus judías pasan de ser una confederación a un Estado. Las leyes que antes he examinado provienen en general del periodo estatal. Podría decirse que el Código Deuteronómico es más favorable a las mujeres que el Levítico. La preocupación por hacer frente al culto de Baal y Aserá, que pervivió durante y después del periodo monárquico y que al parecer tenía su mayor y más persistente fuerza entre las mujeres, puede explicar la creciente regulación de la conducta femenina, el abuso del lenguaje que censura la prostitución en el libro de los profetas y, por último, el continuo uso de la figura de la ramera como metáfora de los males de una sociedad depravada. Merecería la pena que los expertos en la Biblia y en literatura dedicaran a estos temas un estudio más a fondo y amplio. Aquí no hacemos más que apuntarlos. En el próximo capítulo examinaremos las principales expresiones religiosas y simbólicas de la definición del género en el libro del Génesis. Aquí nos queda por observar la manera en que la sociedad hebrea definía a la comunidad religiosa y que esa definición no excluyó al principio a las mujeres, aunque en el transcurso de la historia pasó de incluirlas a apartarlas. Einstein señala que, en la época de los patriarcas, hombres y mujeres cuidaban juntos los rebaños, se encontraban en los pozos de agua, oraban juntos en el templo, compartían las celebraciones públicas, comían juntos y asistían a bodas y funerales juntos. La segregación en el templo comienza solo con el segundo templo, que tiene un patio para las mujeres fuera, pero en el cual se congregan tanto ellos como ellas. Einstein calificaba el desarrollo explicando que ello no suponía ni en la teoría ni en la práctica una forma de segregar a los hombres de las mujeres. La mujer judía formaba parte de la comunidad judía, podía rezar o estudiar la Torá, pero no formaba parte del culto como funcionaria o administrativa o como miembro de la comunidad religiosa. El templo tenía un patio para las mujeres en el sentido de que tenía un espacio público para quienes no participaban en el culto y en donde las mujeres se reunían formando parte del público. Se consideraba un deber religioso básico que los padres enseñaran la Torá a sus hijos varones, aunque no se tenía la misma obligación para con las hijas. De todos modos, Einstein informa de que, puesto que a los niños se les educaba en casa,
quedaba a la elección de los padres si enseñaban a sus hijas o no. Hasta el siglo IV a.C. no había casi intromisiones en que la mujer atendiera a las reuniones públicas de recitales o de disertaciones sobre cómo escribir. De todas formas, la educación formal, que fue instituida en el siglo II o el I a.C., estaba seguramente restringida a los estudiantes varones. En el siguiente capítulo mostraré que desde los inicios de la alianza se definió a la comunidad como una comunidad masculina. En consecuencia, esto habría llevado a que las mujeres tuvieran menos oportunidades dentro de las funciones religiosas, puesto que en la tradición mesopotámica las sacerdotisas servían a las deidades femeninas y los sacerdotes a las masculinas. Sin embargo, el género de Yahvé no quedaba especificado, en especial en los primeros textos, lo que tiene gran importancia para las definiciones del género en la civilización occidental es qué metáforas, símbolos y expresiones escogieron los autores del Génesis de entre las numerosas fuentes que tenían a su alcance. Asimismo, lo que importa cara al presente no es tanto lo que los redactores pretendían con sus representaciones simbólicas, como el sentido que les han dado a las generaciones futuras. Si, por ejemplo, no se concebía o no se imaginaba a Yahvé como a un Dios con un género concreto, sino más bien como un principio que incorporaba en sí aspectos masculinos y femeninos, como aducen algunos teólogos, es importante tan solo en tanto que nos demuestran que había otras alternativas a la típica interpretación patriarcal y en cambio no las escogieron. La verdad es que durante 2500 años las personas se han dirigido al Dios de los hebreos, se le ha representado y se le ha interpretado como un Dios Padre masculino, no importa qué otros aspectos pudiera él personificar. Este fue históricamente el significado dado al símbolo y por tanto este fue el significado que tenía autoridad y fuerza. Este significado cobró suma importancia en la manera en que los hombres y mujeres eran capaces de conceptuar a las mujeres y de situarse ambos dentro del orden divino de las cosas y en la sociedad humana. Por consiguiente, no fue inevitable el surgimiento de una clase sacerdotal integrada solo por varones. La prolongada lucha ideológica de las tribus hebreas contra el culto de las deidades cananeas y en especial contra la persistencia del culto a la diosa de la fertilidad, Aserá, debió de reforzar el énfasis sobre el liderazgo masculino en los cultos y la tendencia a la misoginia, que tan solo apareció de pleno en el periodo que siguió al Éxodo. Cualesquiera que fueran las causas, los sacerdotes del Antiguo Testamento representaron una ruptura radical con una tradición milenaria y con las prácticas de los pueblos vecinos. Este nuevo orden bajo un Dios todopoderoso proclamaba a los hebreos y a todos aquellos que siguieran la guía moral y religiosa de la Biblia que las mujeres no pueden hablar con Dios.